La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Le voy a pedir que abra sus Biblias, si es que puede abrirlas. Si no, abra la página donde está en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 1 al 5, texto muy conocido. Gálatas 3, del 1 al 5. Y dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por la ley o por el oír con fe? Hermanos, yo estaba preparado para un escenario distinto, créanme. Llegó a mis oídos una noticia que habría visitas, pero no las que están. No significa que sea una sorpresa no grata verles, sino que iba a haber otras visitas aquí en el ámbito local. Ya van a entender por qué digo esto. Pero el Señor hace las cosas como Él quiere. Si a alguien le cabe duda, arrepiéntase. Él prepara las cosas de manera diferente. Les cuento que hace unos días atrás escuché una conversación de alguien respecto de cómo se concibe a Dios. Y es curioso, porque uno cree que en realidad todo el mundo tiene claridad respecto de Dios. Y la experiencia nos muestra una y otra vez que eso está muy lejos de la verdad. La gente sabe harto de Dios y nada de Dios. Sabe harto de Dios. Esta es una minúscula. Y nada de Dios con mayúscula. Y entonces cree que puede tener opiniones y esas opiniones son válidas. Y hace aseveraciones bastante curiosas. ¿Sabía usted que mucha gente cree que con el solo hecho de morir se va al cielo? Recuerde todas las veces que ha ido a visitar a alguien que se le falleció un familiar, siempre dice como palabra de consuelo: no, ahora está con el Señor. Si el que falleció era alguien que fue rescatado por el Señor, claramente está con Él y dice bien esa persona. Pero de las que nos referimos son personas que no solo tenían la idea de que con el solo hecho de morir era suficiente para ir al cielo. La mayoría de la gente en este país, no sé en otros, no conozco mucho, cree que con solo morir, listo, se va derechito al cielo y está mirando desde arriba. Es la expresión recurrente. No tengo ahora a alguien que me ayuda desde arriba. Le da características especiales, divinas.
Otras personas creen que si hace lo bueno, entonces se va derechito al cielo. Pero si era tan bueno, dentro de nuestra creencia popular chilena, todas las personas que mueren son muy buenas. ¿Cómo pudo morir si era tan bueno? Discursos que se hacen en el cementerio, pura bondad. Como si con eso estuvieran ratificando una decisión que tendría que tomar Dios. Dios toma en cuenta a este varón o a esta dama tan buena que era, tiene que entrar. Creencia popular. Y los otros, que son muchos también, creen que simplemente Dios, por ser Dios, tiene que llevarla al cielo o llevarlo al cielo. ¿Acaso Dios no es bueno? Si Dios es bueno, entonces tendría que llevarlo. Nosotros ayer estuvimos en la ciudad de Temuco, fuimos, no estaba programado el viaje, me llama mi hermana el día antes, el día viernes, y me cuenta que una cuñada mía, esposa de mi hermano, fue internada de urgencia en la UCI de Temuco. Mi cuñada es una persona que tiene lo que tanto oímos, obesidad mórbida. Y en ella estaba funcionando el término. Se estaba muriendo. Y se estaba muriendo de una manera horrible. Digo, se estaba muriendo en la esperanza de que eso se esté deteniendo. Se estaba muriendo desde dentro, una especie de septicemia. En sus piernas se formó una celulitis que no era piel de naranja, sino que era piel de naranja podrida por dentro, no sé si me entienden. Se le reventaron las piernas. Hizo un fallo sistémico, como podríamos decir. Se le llenaron los pulmones de líquido. No se sabe en qué situación están sus riñones, su hígado, porque de verdad estaba, la sacaron para llevarla a urgencia, diciéndole a mi hermano y a mis sobrinos, no más de 6 horas, y se muere. Pasó la noche del viernes, nosotros viajamos el sábado, también creyendo que íbamos a ir a consolar a mi hermano y a mis sobrinos porque iba a producirse el desenlace. Pero Dios es grande. Cuando llegamos había dado señales de estar bien. Incluso mi hermano, bueno, mi hermano van a entender por qué digo esto. Dice, no, yo creo que está bien porque me retó. Dice que lo retó porque le dijo, ¿qué hago aquí? Porque ¿quién me trajo para acá? Dice. Ella no entendía por qué estaba ahí en un hospital. Creía que estaba en la ciudad de Lautaro. Por el lugar donde vive, lo más cercano para ella era la ciudad de Lautaro y estaba en Temuco. No entendía eso. Pero para mi hermano era un buen signo. Que estuviera molesta y lo retara era buena señal. Y en cierta medida era verdad, porque empezó a mostrar mejoría. Cuando nos vinimos ayer ya estaba reaccionando mucho mejor al tratamiento, un bombardeo antibiótico. Ahí Daniela nos podría dar una cátedra de eso, cómo es posible tratar algo como eso. El hecho es que hasta el minuto he estado respondiendo. Hasta ahora, en este minuto, yo creo firmemente que ha estado respondiendo, de lo contrario ya me habrían llamado.
¿Y por qué cuento esto? Porque mi cuñada, hace años atrás, cuando ella era soltera, todavía no se conocía con mi hermano, yo le hablé de Cristo. Y ella hizo una decisión. ¿Habrá escuchado eso? Ella dijo, sí, yo acepto a Cristo. Mucha gente dice eso. Con el correr de los años me di cuenta que en ninguna parte dice la Escritura que uno acepte a Cristo. Dice más bien que quien nos acepta es Él, no nosotros a Él. Y ella vivió toda su vida evangélicamente creyendo que aceptando a Cristo era suficiente. Y yo decía, ¿por qué no podía entrar a hablar con ella? Y si se muere el Señor, ahora, ¿se va contigo? ¿Cuántos conocemos personas que están dentro de congregaciones creyendo que si se mueren, se van con el Señor, pero que su vida no ha mostrado ningún cambio? Solo asisten a una congregación, cantan, leen la Biblia, oran, porque eso aprendieron. Pero su relación con Cristo no está. Ahora, alguien que escuchara esto podría decir, ¿por qué? Pues si a lo mejor es su creencia, como dice mi hija. Esa es tu creencia, papá, yo creo otra cosa. Y la entiendo, ella está en tinieblas. Para ella es cuestión de creencia. Pero lo que vamos a ver ahora, ¿qué nos dice la Escritura? Amados, les pido perdón a ustedes. Esto lo han escuchado muchas veces. Pero no saben lo bueno que es escucharlo muchas veces. Mi deformación como profesor me dice que si repetimos algo muchas veces, no lo olvidamos. Si usted repite, esto me lo han escuchado otras veces, si usted repite algo 20 veces, no se olvida. Así que esto repítaselo más de 20 veces. ¿Sabe por qué? Porque así le va a poder explicar a otro, sin duda, cómo es que Dios nos rescata. ¿De dónde nos rescata? ¿Por qué nos rescata? No basta con estar aquí, reunirse, cantar. Teníamos aquí a Pablo escribiéndole a la iglesia de Galacia y tratándolo no dulcemente. En lo poco que leímos, dos expresiones fuertes que están un tanto suavizadas en el español. Insensatos, le dice. Este es alguien que no piensa mucho. Ese es un insensato. Quien los embrujó es la palabra que los hechizó, la palabra que aparece ahí. Aquí dice, quien le fascinó. Suena bonito así. Pero quien los embrujó. La creencia de los griegos era que se hacían prácticas como hacen las serpientes. Una serpiente antes de matar a su víctima lo mira fijamente y como que lo embruja. La persona, o sea, la víctima se paraliza y luego ataca. La expresión que hay aquí para los griegos es esta. Pablo les está diciendo, ¿quién les hechizó y los anuló para creer algo distinto? Los trata de insensatos. Dice aquí, ¿quién, lo voy a leer así, quién les hechizó para no obedecer a la verdad? Pablo tenía claridad absoluta que lo que él estaba enseñando era la verdad, no era su creencia, no es
el modo que yo tengo de ver la relación con Dios. No está diciendo eso. Está diciendo, esta es la forma. Nadie me la enseñó, dice él en otra parte. Cristo mismo me la enseñó, me la reveló. A vosotros, dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. ¿Qué es eso? Se les había hablado muchas veces acerca de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo? Jesucristo, sabemos, dos palabras en una: Salvador y Redentor. Salvador y Mesías. Los judaizantes que todavía existen dicen que ahí sería Yeshua HaMashiach, el Salvador, el Mesías. Le fue presentado a ellos ante sus ojos, dice. Esto es como poner letreros así, como ahí. Ahí está claramente señalado qué es este establecimiento. Entonces, la idea de esto no es que Pablo anduviera poniendo carteles, sino que él exponía de tal manera que era una presentación clara, como si hiciera un letrero. Entonces, no era algo que habían escuchado por ahí, más o menos, medianamente entendieron. No, era gente que debía tener absoluta claridad en que creían. Pero ellos no. Esto solo quiero saber de vosotros, dice. ¿Recibiste por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque el gran problema que tenía la iglesia de Galacia es que estaba prestando oídos a los judaizantes. Tenían que ser como los judíos para poder tener el favor de Dios, era lo que les decían. Entonces los varones tenían que circuncidarse. De lo contrario, Dios no los rescataba. Pero no era lo que ellos habían oído. Entonces, por eso le dice, ¿quién les tiene ahí hechizados creyendo cosas? Y si recuerdan cómo fue que partí, hay mucha gente que pareciera estar como hechizada con una manera de ver a Dios. Y se la autoadjudican como real y más encima la defienden. Ah, no sé, dice, no, yo creo eso. Como si con ese solo hecho bastara. No, yo no creo en lo que dicen ustedes, no, yo creo a mi manera. Y yo creo que cuando yo me vaya de aquí, Dios me va a aceptar porque Él es bueno. O por tantas otras causas. O porque yo hice lo correcto. Porque yo asistía todo el tiempo a la iglesia, ofrendaba, cantaba. Otros danzaban, tocaban pandero, arpa, salterio, como leíamos en el Salmo 150. Pero Pablo se está refiriendo a algo distinto aquí. Tan necios sois, dice. Digámoslo más suave. Tan torpes son. Se lo dice a la iglesia de Galacia, por favor, no piense que yo le estoy diciendo eso. Tan torpes son, les dijo. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es decir, atendiendo a lo que yo entiendo, a lo que yo creo, a lo que a mí me parece. Pablo tenía claro que la manera de entrar no es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. Leamos Romanos capítulo 3. De los versos 10 al 26. Y dice lo siguiente.
como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero voy a leer hasta el 26. Aquí hay una explicación a lo que viene antes. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Claro, si alguien escucha esto, dirá, sí, pero eso lo escribieron hombres. Y con eso vuelve a mantener su postura. Pero para mí, y yo espero para usted también, esta es la palabra de Dios y no tiene fallas, no tiene errores. Es palabra inspirada, escrita por hombres, claro que sí, pero inspirada por Dios. Eso significa que es como si Él mismo la hubiese escrito. ¿Pudo haberlo hecho de otra manera? Claro que sí, no me cabe duda. Podría cambiarlo todo. La misma Biblia dice que se hartó de la maldad del hombre y se arrepintió de habernos creado. Y si hubiese continuado en eso, nos destruye, nos hace de nuevo. Sin falla, como había sido el primer hombre. Pero en su manera de ver las cosas, Él no prefiere hacerlo así. Él prefiere hacerlo a su modo. Fíjense lo que dice Pablo a los Efesios en el capítulo 1, del 3 al 7, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia.
O sea, entra un elemento que la gente que ve así a Dios no considera. Y este elemento es el pecado, que contrasta con una característica que Dios tiene. Él es santo, 3 veces santo, atributo que, el único atributo que en la Escritura aparece 3 veces, santo, santo, santo. No dice bueno, bueno, bueno. Amor, amor, amor. Dice santo, santo, santo. Expresión judía para expresar algo, una palabra mayor. Nosotros diríamos santísimo. Más que santo. Entendemos con eso que Dios, en su naturaleza, no tiene ninguna comunión con el pecado. Entonces, si yo me acerco creyendo que le soy simpático a Dios, porque soy yo nomás, Dios me tiene que destruir. No puede hacer algo distinto porque Él es Dios y Él es santo. Me tiene que destruir. Por eso toda la humanidad está bajo juicio y tiene un castigo, el mismo que teníamos nosotros. Inevitable, ineludible. No hay acto humano, aunque se hagan protestas, aunque se salga con pancartas, se esté por mucho tiempo en actitud de lucha, como dicen por ahí. Dios no va a cambiar. Dios no va a decir, a ver, voy a considerarlo un poco. Quizá tengan razón. La Biblia dice que todos los que se atrevieron a preguntarle, su respuesta fue clara. Job reclama y él le dice, parafraseándolo, a ver, Job, ¿y dónde estabas tú cuando yo creé todo esto? En otras palabras, ¿y quién te está pidiendo alguna opinión a ti? Él es el soberano. Fíjense que esto que leímos muestra que Dios va más allá de la bondad que nosotros pudiéramos tener un poquito, porque nosotros le pedimos a Dios que piense como nosotros, que sea bueno como nosotros, pero la Biblia dice, lo acabamos de leer, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Se anuló todo eso. ¿Qué le vamos a dar lecciones a Dios si no calificamos? Él es el bueno, miren. Dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo con un motivo, para que fuésemos santos. No santos, 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 ¿eh? Santos no. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es que cambió, ¿ve? Ya no es que tengamos que cumplir por méritos algo, sino que nos dio una característica distinta. Nos adoptó. La reacción que tienen los hijos adoptivos, humanamente hablando, de pronto es un tanto incomprensible. Muchos, cuando se enteran que no nacieron de su mamá, sino que fueron adoptados, reaccionan mal. Reaccionan mal y reniegan. Sería terrible que alguien que entienda que Dios le adopta como su hijo, reniegue de Dios. ¿Se ha puesto a pensar en eso?
¿Y por qué me adopta? ¿Por qué se cree si yo tengo padre? Como decían unos fariseos, ¿no? Judíos, decían, no, nosotros somos hijos de Abraham, él es nuestro padre. Le dicen a Jesús, Jesús les dice, si ustedes fuesen hijos de Jesús, perdón, de Abraham, las cosas que Abraham hizo harían. Pero les dice algo distinto. No, ustedes ni siquiera son hijos de Abraham, tampoco de Dios. Ustedes son hijos de Satanás, el diablo. ¿Usted se atreve a decirle a sus conocidos, no, tu padre es Satanás? Porque le va a responder gratamente. Qué bueno que lo sé. Eso era lo que me faltaba. No nos atrevemos, suena ofensivo, pero es real. Su padre es Satanás y está en tinieblas y hace lo que su padre le enseña. Miente. Es rebelde. Los que hemos criado hijos, yo no tengo tanta experiencia, o solo una nomás hemos criado nosotros. Pero como profesor he visto tantos niños y veo esa característica en todos ellos. Y yo me pregunto a veces, ¿cómo y de dónde aprenden? ¿Se ha dado cuenta de eso? Su criatura hermosa miente. Su criatura hermosa se revela. Y ya empieza a contestarle a los papás, ¿cierto, Vico? No todavía. No, mamá, estás equivocada. Papá, es que eso no me gusta. Yo quiero hacerlo de esta otra manera. Déjame. Es mi vida, ¿ok? Eso es rebelión. Así nos comportamos con Dios. Dígale a una persona de las que yo contaba, no, en realidad tu familiar no está en el cielo. Si Dios no le arrastró de tinieblas a luz, no está con él. Está cumpliendo su justo castigo. Dígaselo. Va a estar contento porque le dijo una verdad. No lo va a dejar entrar nunca a su casa. No lo va a querer ver. ¿Cómo puede ser tan cruel? Pero es lo que dice la Biblia. ¿Quiénes van a estar junto a Dios? No lo dice aquí, pero yo entiendo claramente que sus hijos, porque los adopta Él, no nosotros. No vamos a Dios. No hay aquí alguien preguntando, aquí se reúnen los cristianos, ¿sabes? Yo quiero ser adoptado por Dios. No vamos a ver eso nunca. Difícilmente alguien vendrá a decir, ¿sabe? Yo quiero ser cristiano, dígame cómo se hace. Quizá lo intente, ¿ah? Pues la Biblia tiene relatos así. Le preguntan a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cuando Jesús les explica lo que tendrían que hacer, se van tristes. Porque esperaban algo distinto, pues acomodado, como yo lo entiendo, como yo lo creo, como me resulta a mí más cómodo, como yo creo que tendría que ser. Pero no es como Dios dice. En Efesios 2 leemos lo siguiente. Pablo le está escribiendo aquí a los efesios. Hijos de Dios, por lo que aquí dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, no solo estaban en pecado,
estaban muertos. Y dice que en delitos y pecados. Si yo no he matado a nadie, decía mi mamá, soy una persona buena. ¿Por qué Dios no me va a dejar entrar? Si yo soy buena, no he matado a nadie. Bueno, aquí no dice que aquí andaban matando gente, dice que estaban en delitos y pecados. Y eso los tenía en condición de muertos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, le está hablando a hijos, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, esa condición es producto de la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En nuestros tiempos sigue eso. Sigue operando los hijos de desobediencia. Nos acordamos mucho más siendo niños lo que es la desobediencia. ¿Quién de nosotros no recuerda? A lo mejor me pasa a mí nomás, como dice mi hermano. Yo recuerdo varios episodios en que fui desobediente. Yo veía la cara de mi mamá y sabía que no había sido algo muy aconsejable. Mi mamá era muy estricta. Precisamente ayer nos estuvimos recordando cómo era mi mamá cuando alguno de nosotros se enchuecaba un poquito. Mi mamá no era creyente. Ella creía en el palo de la escoba. Esa era su ley. Y no le daba así un toquecito con una varita mágica. No, le daba un palo a mis hermanos. Porque de mí no me acuerdo. Seguro que eso fue igual. Prefiero olvidarme. Dice, nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y miren, y éramos por naturaleza hijos de ira. Es que yo decía, porque yo era mayor, cuando mi mamá se enojaba con mis hermanos menores, al que su esposa está hospitalizada, es uno, y yo le decía por si él se había olvidado. ¿Tú te acuerdas cómo te perseguía la mamá? ¿Cómo no? Me dice. Nos daba con una varilla. No, entonces no te acuerdas. Te daba con el palo de la escoba. Hoy día el palo de la escoba no es palo, es un metal ahí con plástico. Se dobla. No daña casi. Duele un poquito. Antes era de madera eso. De madera dura. O sea, de verdad era un palo. Y mi mamá le daba de escobazo. Y si se escondían debajo de la cama, los punteaba debajo de la cama. Y parecía que los ojos se le ponían rojos. Mucha ira. Porque no es que lo hiciera en silencio y solo sonara el palo. No, pues detrás venía un rosario, como decimos en Chile. Muchas palabras duras, cariñosas. Sí, me acuerdo, decía. Pero yo veía en la cara de mi madre ira. Tiembler, amado. ¿Cómo será la ira de Dios? Si nosotros como humanos podemos tener ira muchas veces descontrolada, lo vemos, pero normalmente procuramos controlarla. Se nos enseña así. Mi mamá parecía que
que su momento de ira era difícil de controlar porque yo recuerdo que teníamos que atajarla con mi hermana mayor. Ya, mamá, está bueno. Y le tomábamos el palo de escoba. No se le pasaba la ira al tiro. Dejaba el palo y se iba para allá, pero mucho rato le quedaba eso. Su deseo era molerlos a palo, como si con eso de verdad entendieran. Y creo que mis hermanos lo hacían peor. No sé si les pasó a ustedes o aquí estoy viendo personas que vienen de otro planeta, pero a esa edad uno quiere salirse con la de uno. ¿Y por qué me prohíben? Y lo hago nomás. No fumes, te hace mal. Seguro. Total, mientras no me vean, me dijeron que si como pastillitas de menta no se siente el olor, etcétera, etcétera. ¿Por qué hace eso? Porque en su naturaleza está el desobedecer. En su naturaleza está el mentir. Porque el padre de maldad le dice que haga eso. Nosotros estuvimos ahí. Dice aquí, está hablando aquí a los judíos y también a los gentiles. Esos somos nosotros igual. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo nuestros deseos. Y éramos hijos de ira. Dios tenía y tiene su ira puesta sobre los hombres. Y les puedo asegurar que la de mi mamá era un chiste al lado de eso. Porque la ira de Dios se va a manifestar quemando a esas personas eternamente en el lago de fuego. No es un chiste. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ¿qué le podemos decir a una persona que cree que se puede autojustificar frente a Dios? Lo que aquí dice. El que hizo todo para cambiar la posición entre estar sentenciado a la ira de Dios y librarse de eso, lo que llamamos salvación, lo hace Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Él y solo Él. Nos dice aquí, reúnase con algún hermano que conozca y vaya a su iglesia. No dice eso. No dice, haga buenas obras, que Dios se las va a considerar. No, dice aquí que nos dio vida en Cristo. O sea, sin Cristo no tenemos ninguna posibilidad. Esto es para los que hemos sido rescatados. No solo nos dio vida, estábamos muertos, decía. Nos resucitó y junto con Él nos sentó en lugares celestiales.
Quería un motivo para dar gracias. Nunca se olvide de esto. Glorifique el nombre de Dios. Porque usted está aquí, pero no está aquí. Está sentado en los lugares celestiales junto con Cristo. Eso dice aquí. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No, si yo tengo fe, dice la gente. Yo tengo fe. No entiendo eso de la gracia, pero tengo fe. Entiendo que usted no es chilena, ¿sí? Usted no es chilena. Ya. ¿Pero estuvo en Chile mucho tiempo? Sí. 7 años solamente. Entonces lo que voy a decir también será sorpresa para usted. En Chile existe una expresión, en el campo sobre todo, y le pueden decir a usted, ¿cuál es su gracia? Entonces algunos podrán entender, mi gracia, diría Vivi, es cantar. Mi gracia es dibujar, diría otro. Pero ellos están preguntando otra cosa. Si me preguntara a mí, ¿cuál es su gracia? Yo tendría que decir, Víctor. Porque cuando dicen cuál es su gracia, están preguntando cuál es su nombre. No está hablando de eso aquí. Cuando está hablando de gracia, está hablando de un favor no merecido. Un regalo que para nada merece. Que ustedes dos, amadas, nos vinieran a visitar hoy es un regalo no merecido para nosotros. Eso es gracia. Pero que ustedes nos conocieran a nosotros es un regalo que no merecían ustedes. Eso es gracia. Un regalo no merecido. Pero dice, por medio de la fe. Yo tengo fe, dicen. Tengo mucha fe. ¿Sabe? Cuando me duele la guatita, yo pongo unas hierbitas, le pongo agua hirviendo, la tengo un ratito ahí y me la tomo con mucha fe. Y se me pasa. Yo creo que todos conocemos gente que dice eso. Espero que ninguno de ustedes haga eso. Tómese la hierbita, pero da lo mismo si con fe o no. No es esa fe. Porque aquí no está hablando de, mire, usted va a recibir la salvación por gracia, así que busque fe y tenga fe. No, está diciendo algo distinto. Dice, se me pierde la letra aquí. Ahí aparecieron. Por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, es un medio que se necesita, una manera con la que yo puedo acceder a la gracia. Pero dice, y esto, o sea, la gracia y la fe, no de vosotros. O sea, yo no tengo fe. Eso está diciendo. Usted no tiene fe. Es don de Dios. Un regalo de Dios. O sea, Dios le da gracia. Le da un regalo que no merece. Y le da otro regalo. Le da fe, que es con la que puede recibir salvación. Sin ella no. No por obra. No es porque se porte bien. No es porque lea la Biblia todos los días. No es porque ore de mañana, de tarde. Vaya a la iglesia, cante, dance. No, dice, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Eso qué significa? Que ninguno de nosotros podrá ir donde el Señor y decir, Señor, mira, yo hice esto y esto otro. No dice la Escritura que Él dirá, yo nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad.
Dice, eh, dice en Google que diariamente mueren algo así como 150 millones, mil. Ah, chuta, sí, pues se acabaría rapidito la humanidad. En un par de años ya no habría. 150.000 personas por distintas causas. 150.000 personas. Esta ciudad, para que no se me ofendan los hermanos, tiene 20.000 con visitas. 20.000 personas. Chile es un país larguito, pero pequeñito. Tiene una ciudad grande y otras medianitas, y el resto así como esta. 40.000, 50.000 las más grandes, 150.000, 500.000 algunos, y varios millones Santiago, y solo Santiago. Significa que diariamente, si aquí tenemos 20.000, diariamente mueren como 7 ciudades de estas, completitas. Diariamente. Vaya borrándolas del mapa, ¿sí? Si las agrupan ciudades. Diariamente. Sería terrible tener la estadística. ¿Cuántas personas de esas de verdad se van al cielo? Era mi inquietud con mi cuñada. Señor, ¿y si se muere ahora, se va contigo? ¿Sabe por qué pienso así? Porque yo no sé si ella realmente recibió a Cristo o solo hizo una decisión y nunca recibió a Cristo. Y me asusta, porque hay mucha gente yendo a las iglesias que cree que con eso fue suficiente. Algunos cuentan historias extraordinarias, que lloró, que ha sido una posa ahí. Pero ¿qué puede ser eso? Una emoción. Si no hay transformación de vida, no sé en qué creyó. Por eso insistentemente desde aquí decimos, cada uno revísese si realmente está. No se autojustifique. No deje que el orgullo le controle y diga, no, sí, yo soy. No sea cosa que el Señor diga después, yo nunca te conocí. Ya va a ser tarde. Tiene que andar amargado entonces pensando que no lo es. No estoy diciendo eso. Revise cuándo fue que realmente usted siente que fue rescatado. ¿Cuándo ocurrió esto? Dios le dio fe y lo salvó por gracia, no por cosa que usted haya hecho. Créame que si eso pasó, usted se va a acordar. Se va a acordar. Quizá no se acuerde exactamente cuál fue la fecha. A mí me preguntaron un día, ¿y cuándo fue eso? Yo me sentí incómoda, porque no me acuerdo. Hasta el día de hoy, yo no me acuerdo qué día fue. Solo me acuerdo que fue. No sé si me entiende. Y puedo relatar en qué cosa que estábamos haciendo, dónde estaba. Muy clarito me acuerdo de eso. Y la edad que yo tenía. Tenía 20 años. No diga no, por favor. Yo me acuerdo. Quizá un par de días después me acordaba de la fecha exacta. Pasados los años, no. Y entonces alguien me hizo sentir incómodo. Dice, ¿cómo no te vas a acordar si ese fue el día más glorioso? No, sí tengo claro que fue un día glorioso, pero no me acuerdo. ¿Acaso usted se acuerda de cuándo nació en este mundo biológico? No me diga que sí, porque está mintiendo. Usted sabe porque se lo dijeron, pues.
No que se acuerde, no. Sería un ser extraordinario, ¿no es cierto, hermano? Que una guaguita le dijera al matrón después, sí, yo me acuerdo que nací el jueves 5 de tal día. No se acuerda, construye memoria de lo que le van contando. Entonces usted de la misma manera ahora, asumiendo, dice, no, sí, yo me acuerdo, estábamos en tal parte y esto ocurrió conmigo y el Señor me rescató. Pero si usted no se acuerda y tiene que recurrir en la búsqueda de algún hecho extraordinario más parecido a la emoción de ver que su equipo de fútbol ganó, revísese, pues usted no sé en qué está creyendo. En Cristo no. ¿Cómo no se va a acordar que fue adoptado? No, eso se puede acordar después, porque se lo explicaron, ¿cierto? Pero eso pasó. Si Cristo le rescató, si la fe fue puesta por Dios en usted, usted creyó, dice aquí que esto ocurrió, que Dios lo hizo de nuevo. Fue lo que le dijo a Nicodemo. Nos explicaba el hermano el otro día. Nació de nuevo. Crecí escuchando en la esquina de mi casa, se paraba un grupo normalmente ahí de evangélicos. Yo los miraba con cierto desprecio porque mi mamá, ella le tenía bronca a los evangélicos, les decía los canutos, y como mi abuela decía, estos canutos, entre más grandes, más brutos. Y yo creía que era así, entonces no me iba a juntar con eso. Yo no quería ser bruto. Entonces escuchábamos ahí. ¿Y qué escuchaba? Yo, hermanos, chuta, no es una burla, pero es más o menos lo que yo escuchaba. Yo creo que lo han escuchado también, ya no tanto quizás. Yo era un borracho. Llegaba a mi casa, le pegaba a mi familia. Pero el Señor me cambió, ya no tomo más. Yo creía que era así, pues. Y yo decía, ¿y qué va a pasar conmigo? Yo no tomo. Cuando escuchaba que contaban testimonios, decía, ¿qué voy a contar yo? Si no fui drogadicto, no fumaba, bailaba apretado pero poco, no era mujeriego, ¿quién me iba a tomar en cuenta? No podía, era una ilusión. ¿Qué digo? Hasta que un día le conté a alguien, no sé qué decir, pues da un testimonio, me dice, no sé qué decir, si yo no tengo nada extraordinario que contar. Pero ¿y cómo fue tu conversión? Yo era estudiante de ciencia y me consideraba ateo, porque yo no creía. Y estábamos en una reunión que me invitaron, yo no me explico cómo estaba adelante ahí, me explicaron algunas cosas que sí me hicieron sentido, les puedo decir hasta qué palabras me dijeron. Y yo caí de rodillas. Y lo único que decía era que me perdonara. Yo no podía dar una explicación por qué. Y me dice, pero eso es extraordinario. ¿Y qué tiene de extraordinario? Pero tú estás diciendo que creías nada. Te considerabas ateo. O sea, tú ibas a las reuniones entonces, porque yo iba a reuniones de iglesia. Iba a puro discutir. Miraba la Biblia y decía, no, aquí dice, se contradice esto. Gracias a Dios ya no me acuerdo en qué cosas iba a discutir. Puras tonteras serían, ¿no? Es que yo me creía muy inteligente. ¿Cómo me iban a mí decir esas cosas? Entonces era para la gente como los canutos, pues, que eran brutos.
Yo no podía ser como ellos. Entonces yo no, estaba en otro nivel. Qué tontera. Qué torpeza, diría. Qué necio, diría Pablo. Insensato. Nos tuvieron que hacer de nuevo. Significa que como éramos no servíamos. Estábamos desechados. Alégrese. Porque si le da vergüenza como era, no tiene mucho de qué avergonzarse ahora. Es que era muy pecador. Sí, Dios no se acuerda. Pasó por alto esos pecados. Lo adoptó como su hijo. Los hijos adoptivos reniegan de sus padres, pero no he escuchado a un padre adoptivo renegando de sus hijos. Y si nosotros que somos malos podemos reaccionar así, ¿usted cree que Dios lo va a desechar a usted? Yo creo que no. ¿Por qué no dice aquí, pero hay de aquel que se porte mal, porque lo desheredo también? No dice eso. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mire, Marcos, el Evangelio, en el capítulo 1, capítulo 14 y 15. Dice así. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué le digo a una persona entonces que le expliqué todo esto? Que Dios no lo va a dejar entrar así como así. ¿Qué le digo? No le va a gustar, pero tengo que decírselo. Jesús decía esto: el reino de Dios se ha acercado. Significa que no estaba cerca. Estaba muy lejos. Pero en Él el reino de Dios se acerca. Arrepentíos y creed en el evangelio. En esta buena noticia que es posible ahora, sí decir, no, si me muero, me voy con Cristo, porque ya estoy sentado en los lugares celestiales. Eso dice aquí lo que acabamos de leer. Arrepentíos y creed. No le diga, mira, acompáñame, ven conmigo a la iglesia. Usted no puede invitar a la iglesia, ¿sabía? Porque la iglesia no es un lugar. La iglesia somos los redimidos, nosotros los que hemos creído en Cristo, los hijos adoptivos de Dios. Eso es la iglesia, entonces usted no puede invitarlo. Es como decir, te invito a mi familia. Pero ten claro, te invito a mi familia, tú eres visita, no eres de mi familia. ¿Sí? Es claro. Ariel está invitado a vivir ahí por este tiempo con la familia Hernández. Gracias. Y Yesca. Pero él no se llama ahora Ariel Hernández y Yesca, ¿cierto que no? No. Entonces él está compartiendo con la familia. Una persona no cristiana puede venir, sentarse aquí. Si empieza a sentir que es parte de nosotros, el problema lo tenemos nosotros. No le hemos explicado mucho.
Lo tenemos que descalificar. No, tenemos que explicarle esto. Que no es por cuántas veces Él venga. Si viene con buena actitud, si se aprende todas las canciones, si canta fuerte, si hasta aprende a orar. No es por obras. Es por gracia, por medio de la fe. ¿Quién la da? Dios, Cristo Jesús. Como decía en capítulo 2 de Efesios, Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si a usted Cristo le dio vida, usted es hijo y está en un lugar distinto y fue preparado para ser santo, para ser hijo de Dios, y fue preparado para andar en las obras que Cristo o que Dios mismo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si empieza a tener dudas, ¿y yo seré? Comienza a revisar su vida. ¿Cómo está caminando su vida? ¿De acuerdo a parámetros aprendidos? ¿O entiende que Dios le va conduciendo por cosas que antes ni se imaginaba que haría? En una situación en la que antes le provocaría envidia, ya no. En una situación en la que antes le tendría mucha ira, ya no. Etcétera, etcétera, etcétera. No de autocontrol, porque los scouts hacen eso. Pero eso no le garantiza nada. Portarse bien no sirve. Las obras estas en las que vamos a andar no son creadas por nosotros, no es que le pasemos aquí el decálogo de las buenas obras de la congregación Familia de Gracia de Valdivia y San José. No, no existe eso. Vístase de esta manera, hable de esta forma, no haga esto, no haga este otro, no haga esto, no, eso no sirve. Las obras que vamos a mostrar son las que Dios preparó de antemano. Su ley, como la Escritura nos enseña. ¿Cuál ley? La que Cristo hizo resaltar. La resumió en 3 nomás. Amar a Dios con todo y sobre todo. Amar al prójimo como a nosotros. Y el tercer mandamiento que puso fue amar a los demás como Él nos amó. Nos quedó grande la cosa, pero posible de realizar porque Él lo preparó de antemano. Pablo le dice eso a los Gálatas. Debemos mostrar la ley de Cristo en nosotros. ¿Cómo se manifiesta? En el amor de los unos por los otros. No de los que me caen bien, los que no tan bien, igual. Buen Dios y Padre nuestro, Señor, me da la sensación de pronto que nos falta tanto. Me da la sensación, Señor, que siempre estamos al debe. Dios bendito, enséñanos a confiar de tal manera en ti que podamos andar tranquilos, que estamos en tu voluntad, haciendo las cosas como tú las ves. Quita de nosotros, Señor, estructuras, maneras de pensar antiguas que no sirven, que tú rechazas, Señor. Quita de nosotros el legalismo. Quita de nosotros, Señor, el estar mirando al otro, cómo se comporta, para yo sentirme un tanto mejor quizá, o peor en otros casos. Que podamos realmente tener los ojos puestos en Jesús como parámetro cierto, inequívoco de nuestro andar en ti.
que revisemos claramente si somos hijos tuyos, Señor, o si nos autocalificamos como hijos tuyos. Señor, muéstranos tu verdad. Gracias, Señor, porque tú dejaste estas cosas escritas para que hasta en nuestros tiempos podamos tener acceso a lo que tú dijiste hace tantos siglos atrás. Pero que entendemos te preocupaste de mantenerlo así por muchos siglos. Y aunque ya las imprentas no impriman Biblias, te preocupaste de que la tecnología avanzara a tal grado que ya ni sea necesario imprimirlo. Señor, gracias porque podemos ver en tu palabra lo que realmente tú eres, lo que piensas, lo que haces y cómo te relacionas con nosotros. Gracias, Señor, porque no tenemos nada que hacer ahí. Gracias, Señor, porque no hemos puesto nuestra mano, porque si pusiésemos un dedo siquiera, como decía Lutero, lo echaríamos todo a perder. Gracias, Señor, porque no es por mérito nuestro, porque no tendría sentido, sería vano. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo, a tu unigénito, a tu amado Hijo, para que cargara sobre sus hombros nuestra rebelión, nuestra rebeldía, nuestro pecado, para gloria de tu nombre, porque Él todo lo hizo para tu gloria. Enséñanos a andar así, Señor, ahora y siempre. Amén.